Movimiento ondulatorio. Lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son las magnitudes características de la onda. Una onda es doblemente periódica. Es periódica en el tiempo, manteniendo la distancia constante, y es periódica en la distancia, en ese caso manteniendo el tiempo constante. O sea que tendríamos dos tipos de gráficas. Para un determinado espacio, la gráfica con el tiempo y la gráfica de la onda en función de la distancia. Tanto una como otra son funciones trigonométricas, funciones de seno y de coseno, una manteniendo la distancia constante, la primera, y la otra manteniendo el tiempo constante. Las magnitudes características tendríamos elongación. La elongación la vamos a representar con una Y, y es lo que se separa la partícula de la posición de equilibrio. Esta magnitud la podemos ver en cualquiera de las gráficas. En cualquier instante, lo que se separa de la posición de equilibrio sería tanto para la gráfica respecto del tiempo como para la gráfica respecto de la distancia. Otra magnitud es la distancia, X, la tenemos ahí, que es la distancia de la partícula al punto donde se inicia la onda. Esa solamente la podemos ver en la segunda gráfica. Sería para este punto, esa distancia, aquí, o entero, vamos, lo que sea. Amplitud, A. Es la máxima elongación. Como la elongación la vemos en cualquiera de las dos gráficas, la máxima elongación, la amplitud, la podemos ver en la gráfica respecto del tiempo y en la gráfica de la distancia, cualquiera de las dos. Luego tenemos la longitud de onda, lambda, que es la distancia entre dos puntos consecutivos en fase. Esa distancia la vemos en la segunda gráfica. En fase estarían este punto con este, o este con este. Recorra que estén iguales. En fase, esta distancia es lambda. Estos puntos estarían en fase. Este y este estarían desfasados, que su distancia sería lambda medios. La distancia entre dos puntos en fase es lambda por definición, y en desfase sería lambda medios. Pues tenemos el periodo.
T mayúscula. Esto ya es un tiempo y es el tiempo que tarda la onda en recorrer una distancia igual a la longitud de onda. Y esa la veríamos en la primera gráfica, es un tiempo, claro está, pues a la primera gráfica. La longitud de onda sería entre dos puntos en fase, pues el tiempo que tarda en pasar de este punto a este, de este a este. Ese es el periodo. Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia F es el número de veces que la onda recorre una distancia igual a la longitud de onda en un segundo. Como siempre, la relación entre periodo y frecuencia, una y otra son inversas y, por supuesto, podemos calcular a omega, que sería 2pi partido el periodo, o bien 2pi por la frecuencia. Esa es la velocidad, el movimiento armónico proyectado, lo que se veía el año pasado en el movimiento vibratorio. Más magnitudes. Tenemos también la velocidad de propagación. Esto ya no lo vemos que es una velocidad. El movimiento ondulatorio es un movimiento rectilíneo uniforme. Con lo cual, la velocidad es constante. Como cualquier movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es igual al espacio partido tiempo. O sea que si nosotros, sea el punto que sea, decimos este espacio del centro de una piscina a la orilla, sabes el radio, ha tardado 2 segundos, nosotros podemos saber cuál es la velocidad. Un espacio y un tiempo muy concretos son la longitud de onda y el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en recorrer la distancia igual a la longitud de onda. Con lo cual, si el espacio es la longitud de onda, el tiempo que tarda en recorrer ese espacio es lo que hemos denominado el periodo. Por la relación entre periodo y frecuencia, también tenemos que la velocidad de propagación es la longitud de onda por la frecuencia. La siguiente magnitud es el número de onda, que le vamos a llamar K. El número de onda es el número de longitudes de onda contenidas en 2 pi metros. La relación entre el número de onda y la longitud de onda viene dada por la siguiente expresión, 2pi partido lambda, donde el número de onda, su unidad es metros a la menos 1. Ya tenemos todas las magnitudes que intervienen en una onda. Ahora vamos a ver cuál es su cinemática.
Es decir, vamos a hacer la ecuación de onda. Ecuación de la onda. La ecuación de la onda está en función de una razón trigonométrica, o bien seno o bien coseno. Y es igual a la amplitud seno omega t menos o más, menos si se propaga de izquierda a derecha, más si se propaga de derecha a izquierda, k por x, la k siempre acompaña a la x, la omega siempre acompaña a la t, más phi sub 0, que es el desfase inicial. Si en lugar de estar en función del seno lo encontramos en función del coseno, la ecuación es exactamente igual, pero con un coseno. La diferencia entre una y otra, si ponemos una expresión o bien ponemos la otra expresión, el desfase, la phi sub 0, la fase inicial. La fase inicial será diferente para el seno, para la ecuación con seno, que para la ecuación del coseno. Me darán datos para poder sacar ese desfase. Hemos dicho que es negativo, es con el signo menos, si se propaga de izquierda a derecha. Y es positivo, con un signo más, si se propaga de derecha a izquierda. Más de la onda, la velocidad en un punto. Esta es la velocidad transversal, no confundir con la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es con la que avanza, y la velocidad en un punto es la velocidad que tiene ese punto. Y me darían, para saber cuál es su velocidad, o bien el tiempo o bien la distancia. Sería la velocidad que tiene el barquito al que llega la onda, al que le afecta la onda. La velocidad es, como siempre, la derivada de la posición respecto del tiempo. Con lo cual, al derivar las expresiones anteriores, obtenemos, si es la derivada del seno, la derivada es respecto del tiempo, así que la derivada de la función que hay dentro del seno, que sería omega, porque esto es constante y su derivada es 0, por el coseno de la función que hay dentro, menos o más, según vaya, igual, en misma fase. Si derivo la otra expresión, v es igual a menos a omega seno omega t, la derivada del coseno es menos la derivada de lo de dentro por el seno de la función de ahí dentro. En cualquiera de los dos casos, si yo quiero obtener la velocidad máxima, como el seno y el coseno, tanto uno como otro, sus valores se encuentran entre 1 y menos 1, pues la velocidad máxima sería cuando esto vale 1 o menos 1, o bien esto vale 1 o menos 1, la velocidad máxima sería más o menos a por omega. La siguiente magnitud sería la aceleración, también la de un punto. La aceleración es la derivada de la velocidad de las expresiones anteriores respecto del tiempo. Que no sea tiempo es constante, con lo cual al derivar obtendríamos, depende de la función que tenemos inicial, bien con seno, bien con coseno, cualquiera de las dos expresiones, la derivada del coseno kx más phi sub 0, la fase inicial, o bien, si hemos partido de un coseno, volvemos a un coseno.
se me ha olvidado la X ahí, kx más phi sub 0. En cualquiera de los dos casos, si lo que queremos es la aceleración máxima, tendría que la aceleración máxima sería o más o menos a por omega cuadrado. Antes de pasar a energía y intensidad, etcétera, vamos a hablar del desfase de dos puntos. Desfase, que es la diferencia de fase. Vamos a hacer primero, hay dos casos, para una misma partícula en dos instantes distintos. Pensemos en un barquito que sube y baja y le hacemos pues, dos fotos. Dejo transcurrir unos segundos, obtengo una foto. Tengo un barquito que sube, que baja, está ahí, a una distancia determinada, una distancia X. El mismo barquito en otro momento se encontrará pues en otro sitio. Sube y baja el barquito. Por ejemplo, estos dos instantes. Para los dos instantes la fase es distinta. Tendríamos una fase 1, porque el tiempo es distinto. La fase 1 sería omega t1. Voy a ponerlo con menos, pero el problema sería exactamente, si fuera de derecha a izquierda, exactamente igual, kx más phi sub 0. Y la fase 2, en otro instante distinto, a la misma distancia, sería omega t2 menos kx más phi sub 0. El desfase sería la diferencia de fase, phi 2 menos phi 1. Vamos a hacer esa diferencia, omega t2 menos kx más phi sub 0 menos la fase 1. Quitamos los paréntesis y vemos que, por eso digo que daría igual con más que con menos, se nos va a ir igual, en este caso, la distancia y la fase inicial. Sacando factor común a omega, queda t2 menos t1. Omega por t2 menos t1. Incremento de phi es el desfase, la diferencia de fase entre dos puntos. El desfase, si los puntos están en fase, es 2pi. Que los puntos están en desfase, la diferencia es pi. Esto tiene que estar en radianes. Por eso que digamos que en fase la diferencia de fase es 2pi y en desfase, que están desfasados, dos puntos, es pi. T2 menos T1, todo el grupo normalmente es, no te dicen tiempo 2, tiempo 1, es el intervalo de tiempo en segundos. Y la velocidad angular en radianes segundo. La calculadora para hacer estos problemas tiene que estar en radianes. No podemos hacerlo en grado, todo está en radianes. Hay que poner todo en radianes. La phi sub 0 en radianes, no pongáis 30 grados ni 45, todo en radianes. La incremento de phi, la omega está en radianes segundo. Y para las demás operaciones, como no me afecta, pues me da lo mismo tener la calculadora en una cosa que en otra. Así que la ponemos en radianes y hacemos estos problemas. Cuando tengamos todos, ojo que luego hay que cambiarlo
o si lo ponen de reflexión, refracción y toda la historia esa. El segundo modelo del desfase sería para dos partículas distintas. Bueno, tenemos dos barquitos a distinta distancia, pero en el mismo instante. Hago las fotos para el mismo instante. Tendríamos una onda que afecta a dos partículas. La onda puede estar subiendo, bajando, bueno, eso yo la pinto así porque es más fácil, no por otra cosa. Tendría el barquito 1 a una distancia x1, yo tendría un segundo barquito a una distancia x2. Vale. Tendría dos fases diferentes. La fase 1, que sería omega t, el mismo tiempo para las dos. Pongo el menos también por comodidad, porque es el que más sale. Menos kx1 más phi sub 0. Si me lo dieran con más, lo pongo con más sin ningún problema. Phi 2, el resultado sería el mismo. Omega t menos kx2 más phi sub 0. La diferencia de fase, pues phi 2 menos phi 1, como antes. Vamos a poner lo que vale cada fase. Omega t menos kx2 más phi sub 0 menos omega t menos kx1 más phi sub 0. Quitando los paréntesis, t menos kx2 más phi sub 0, vemos que en este caso omega t se nos va y la phi sub 0 también. No me afecta al desfase. La diferencia de fase para dos partículas sería k x1 menos x2. x1 menos x2 simplemente es la diferencia de distancia, o sea que lo ponemos en valor absoluto, no hay ningún problema. Incremento de phi sería el desfase en radianes. x1 menos x2 es la distancia entre dos puntos en metros. Lo ponemos en valor absoluto. Si me saliera negativo, no sé por qué lo he cogido, pero es una distancia entre dos puntos, entonces da igual, y k es el número de onda en metros a la menos 1. Hasta mañana.